La independencia de Estados Unidos de América es importante porque significará el nacimiento de la primera república federal moderna de la historia. Su lucha independentista pondrá en entredicho la superioridad recién ganada de Inglaterra y sabrá utilizar las rivalidades europeas a su favor. Además, servirá de inspiración a otros movimientos revolucionarios y su constitución política será de las mejores estructuradas, a tal grado que es la segunda más antigua del mundo. La mayoría de los investigadores consideran que el antecedente más importante de la independencia de Estados Unidos de América fueron las guerras europeas que libró Inglaterra contra diversos reinos, y muy en específico la Guerra de 7 Años, de 1756 a 1763, en las que se enfrentó el Reino de Gran Bretaña y sus 13 colonias junto con el Reino de Prusia y el Electorado de Hannover contra el Imperio Austriaco, el Electorado de Sajonia, el Reino de Francia, el Imperio Ruso, Suecia y el Reino de España. Aunque Gran Bretaña y sus aliados ganaron la guerra, los costos de la guerra dejaron una gran deuda que trató de ser remediada con el aumento de la recaudación fiscal, lo que se tradujo en una reforma en la recaudación de impuestos, pero también se buscó evitar nuevos conflictos con otros reinos haciendo las fronteras más estables. Estos dos puntos, estabilizar la economía del reino y fortalecer su territorio obtenido, significó para las 13 colonias cambios importantes, y en el mismo año de 1763, año en que concluyó la Guerra de 7 Años, se les prohibió expandirse más allá de los montes Apalaches para evitar conflictos con las tribus nativas, lo que significó el fin de la colonización y el que América comenzara a dejar de ser vista como una tierra de oportunidades. 2 años después, en 1765, se estableció una presencia militar permanente del ejército imperial que pagarían las colonias y que tendría el fin de mantener el orden y vigilar las fronteras, medida que irritó a los diversos grupos que veían como peligroso el mantener un ejército permanente, llevando a la población a diversas protestas como la que terminó en la masacre de Boston, en la que murieron 5 civiles, hecho que sería usado por diversos grupos para exacerbar los ánimos independentistas. En cuestión fiscal, la corona trató de aumentar la recaudación mejorando su control sobre el sistema financiero. En 1764 prohibió la emisión de papel moneda en las colonias, lo que redujo el acceso a créditos de los colonos, redujo el impuesto sobre la melaza británica para favorecer el producto del reino sobre los que se traían, de manera ilegal o ilegal, de las Antillas españolas o francesas, y exigió permisos y fianzas a todas las embarcaciones, aunque solo hicieran comercio interno. Para el año siguiente, en 1765, el Parlamento británico aprobó la Ley del Timbre, un impuesto que obligaba a casi todo el papel utilizado a ir timbrados. Así se pagarían impuestos por documentos legales, periódicos, panfletos, calendarios y naipes. Los colonos reaccionaron con gran molestia, pues hasta entonces el gobierno central se había visto como algo distante y benévolo. Tras las medidas, se organizaron los grupos llamados Hijos de la Libertad y comenzó un boicot contra los productos ingleses. Se emitieron varios panfletos y periódicos contra las medidas, logrando que se derogara la Ley del Timbre en agosto de 1765. 2 años después, en 1767, el Parlamento aprobó nuevos impuestos, ahora sobre el vidrio, pintura, papel y té. Este último producto, el té, era muy popular y se exportaba de Holanda, además del que se importaba ilegalmente. Para favorecer el Producto Interno, Jorge III retiró la tasa del 25% que tenía la Compañía de las Indias Orientales. Esto exacerbó aún más los ánimos durante los siguientes años, y en 1773, los Hijos de la Libertad, disfrazados de indios, lanzaron al mar el cargamento del té de los barcos de la Compañía de Indias Orientales, acción conocida como la Fiesta del Té. Como respuesta, el rey cerró el puerto, clausuró los gobiernos municipales de Nueva Inglaterra, la región en que se encontraba Boston, nombrando a Thomas Gay, un militar, como gobernador de Massachusetts, en lugar del mismo puerto. Frente a estas acciones, las colonias respondieron convocando al Congreso Continental. Las colonias reaccionaron en conjunto. Nombraron a todas las leyes que les afectaron como las leyes intolerables o actos intolerables, sintiéndose tratadas con desprecio, por lo que exigieron tener representación en el Parlamento, de ahí su lema, no a los impuestos sin representación.
Al Congreso Continental asistieron representantes de las 13 colonias, faltando solo Georgia por problemas internos, reuniéndose en Filadelfia del 5 de septiembre al 26 de octubre de 1774. Ahí acordaron bloquear los barcos de comercio real e incentivar únicamente el comercio interno, luchando así contra las leyes intolerables. Ante este enfrentamiento y el temor de una revuelta, soldados británicos salieron rumbo a Concord para evitar que se tomara un depósito de armas. Durante su regreso, fueron hostigados por voluntarios de Massachusetts, Lexington y Concord, lo que dejó 8 muertos. Tras esto, se dio una segunda reunión del Congreso Continental, que inició el 10 de mayo de 1775 y permanecería hasta el 1 de marzo de 1781. Este segundo Congreso Continental fue el que terminó organizando la Guerra de Independencia, actuando como gobierno de facto, ordenó la emisión de su propio papel moneda, ordenó a las colonias establecer sus propios gobiernos independientes y, el 4 de julio de 1776, promulgó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos Americanos, iniciando con estas líneas: sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tales líneas recogen en gran medida algunas ideas ilustradas, como apelar a una verdad evidente, fundando la observación en la razón, pues son evidentes por sí mismas, lo que da una idea de ley superior en la que los hombres son iguales y tienen derechos inalienables, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, en unas líneas muy similares a John Locke, pues después refiere que para garantizar esos derechos se crean los gobiernos, pero cuando la forma de gobierno se hace destructora, el poder regresa al pueblo, quien tiene el deber de derrocar a ese gobierno, concluyendo que las colonias unidas son, por derecho, estados libres e independientes. Para organizar la lucha armada, se nombró a George Washington general en jefe del ejército continental, quien pronto reunió inicialmente un ejército de 5,000 hombres, aunque sus números variaron de acuerdo a la época, pasando de 20,000 a 50,000 o a 1,000 en sus peores momentos. Estos se enfrentaron al ejército imperial, que contaba con 50,000 hombres en América del Norte, más un refuerzo en marzo de 1775 por 30,000 mercenarios alemanes, bajo las órdenes del general William Howe. Los insurgentes, aunque menores en número, contaban con el apoyo de gran parte de la población, frente a un ejército británico que tuvo dificultades para recibir recursos y refuerzos del otro lado del Atlántico, además que buscaban más restablecer la paz que acabar con el enemigo, a diferencia de los rebeldes, que se tomaron muy en serio su lucha independentista. Aunado a ello, tanto Francia como España empezaron a mover sus piezas a favor de los colonos, apoyando de diversas formas y en secreto a los independentistas, apoyo que se tradujo tanto en envío de recursos, armamento, pólvora y, por parte de España, permitiendo que transitaran por ríos y mares pertenecientes a su territorio en América. Enfrentamientos menores continuaron entre ambos bandos hasta que el 17 de junio de 1775 se dio la primera batalla formal entre ambas fuerzas, conocida como la Batalla de Bunker Hill, en donde el ejército británico salió triunfante, pero con un alto costo. Por el contrario, las tropas rebeldes se vieron a sí mismas capaces de enfrentar a un enemigo considerado superior, aumentando su ánimo. Durante los 2 siguientes años, las fuerzas insurgentes se fortalecieron y obtuvieron triunfos en la batalla de Trenton en diciembre de 1776, famosa porque Washington atravesó el río Delaware, atacando por sorpresa y derrotando al enemigo, capturando tanto prisioneros como armamento, y la batalla de Princeton, tras la cual los británicos perdieron gran control de Nueva Jersey. Las fuerzas británicas trataron de aislar a las fuerzas rebeldes, para lo cual lanzaron la campaña de Saratoga con el fin de controlar el Valle Hudson y aislar la zona de Nueva Inglaterra, columna vertebral de los rebeldes, junto con la ciudad de Filadelfia. Para ello, se unirían las fuerzas de los generales John Burgoyne, Barry LeJay y William Howe, quien se encargaría de tomar Filadelfia. Burgoyne y LeJay no pudieron unir sus tropas debido a que este último fue derrotado en el Valle Mohawk. Howe tomó Filadelfia derrotando a Washington, pero no pudo abandonarla, debido a que ello significaría que cayera de nuevo en las manos rebeldes, por lo que las fuerzas de Burgoyne serían las únicas en llegar a Saratoga, a donde arribaron en octubre de 1777.
pero ya disminuidas debido al hostigamiento que sufrieron en el camino por las milicias rebeldes. De los 8.000 hombres, llegaron alrededor de 5.700 ya agotados por el viaje, enfrentando a 10.000 hombres al mando de Horatio Gates, ante quien se rindió tras 2 batallas el 17 de octubre de 1777. El triunfo en la batalla de Saratoga mostró a las fuerzas inglesas que la lucha no sería fácil, por lo que ofrecieron a las colonias mayor autonomía, como pedían al inicio, lo que fue rechazado, pues los colonos presentían que podrían quitarse al rey de encima, tal como se aprecia en esta caricatura de la época en que el rey, que porta los atributos de la tiranía, es arrojado del caballo llamado América. Al mismo tiempo, Benjamin Franklin, representante del Congreso Continental en Francia, logró que el rey francés Luis XVI reconociera a la nueva nación en 1778, firmando un acuerdo comercial y de apoyo a la independencia estadounidense. Al año siguiente, España se alió con Francia, formalizando y aumentando la ayuda que ya proporcionaban. Rusia y las demás potencias marítimas se declararon neutrales. Tanto España como Francia habían sido derrotados en la Guerra de 7 años y ahora planeaban recuperar algo de lo perdido. Esto ponía a Gran Bretaña en un conflicto bélico de dimensiones transatlánticas frente a 2 reinos con poder en los mares y sin aliados que ayudaran. Con el norte en manos de rebeldes, las fuerzas británicas se concentraron entonces en proteger al sur a partir de 1780, por lo que las fuerzas del general británico Charles Cornwallis se dispersaron por la costa, pero, ante los avances de los rebeldes, quienes evitaron nuevamente el enfrentamiento y hostigaron a los británicos, se decidió volver al plan de destruir al ejército rebelde, para lo que se dispuso a atacar Virginia en 1781. Cornwallis se refugió en el puerto de Yorktown, Virginia, con sus 8.000 hombres para esperar refuerzos del general Henry Clinton, que se encontraba en Nueva York, así como suministros y apoyo de la flota británica. La ayuda que esperaba no llegó. Lo que llegó fueron las tropas del ejército continental, cerca de 6.000 soldados estadounidenses, acompañados de 11.000 franceses y 3.000 españoles, que llegaron a apoyar, más 29 buques de guerra francesa que evitaron la entrada de refuerzos y hostilizaron el puerto. La batalla de Yorktown, que duró del 28 de septiembre al 19 de octubre, terminó con el triunfo del ejército continental y sus aliados frente a las fuerzas británicas, que terminaron capitulando, y marcó el destino de la guerra. Los 2 años siguientes, la guerra civil se dio con crueldad en el sur, aunque las más de las veces, las guarniciones británicas fueron cediendo a los rebeldes. El 3 de septiembre de 1783 se firmó la Paz de París, en Francia. Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos de América, otorgando una frontera que llegó hasta el río Mississippi y más allá de los Apalaches. España recuperaba Florida y Francia recibía islas en el Caribe, las Antillas y América del Norte, lo que se consideró poco frente a los grandes apoyos dados que se tradujeron en una deuda económica que le afectaría de manera importante en pocos años. El triunfo en la guerra supuso un nuevo problema, la formación de un país sin rey, esto es, una república, y con ello, la creación de una nueva constitución. La guerra se había realizado debido a lo que se consideró un abuso de poder, por lo que la nueva constitución buscaría evitar la concentración de poder y la corrupción, pero tal tarea no fue fácil. Durante la Guerra de Independencia, cada colonia había creado su propia constitución y actuado de manera autónoma, por lo que al integrarse el poder central estaba debilitado y había incertidumbre jurídica en el actuar. Debido a esto, se convocó a una redacción de una constitución. Los 55 diputados electos se reunieron en mayo de 1787 en Filadelfia. Estaban representados 12 de los 13 ahora estados, faltando Rhode Island, ya que no quería tener injerencia de la autoridad central en sus asuntos comerciales. En el preámbulo de la Constitución se puede leer: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra prosperidad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Estas líneas son claves, pues establecen que el poder de unión está en el pueblo, así como es él quien otorga los poderes políticos y han creado la Constitución, no una entidad divina, pero además evita el término de soberanía, así como referirse a ellos como Congreso o algo similar. Del mismo modo, da a entender que los poderes que se mencionarán son los únicos delegados y otorgados, mientras que otros serán para los estados.
y aquellos que no sean nombrados permanecerán en el pueblo. Uno de los mayores temores era que la concentración de poder en un solo cuerpo llevara nuevamente a abusos. Por ello, se estipularon dos niveles de gobierno, el estatal y el federal, y para evitar los abusos de poder, no solo se marcó la división de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, sino que cada uno podría intervenir en momentos clave para acotar al otro. Por ejemplo, aunque el presidente fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, solo el Congreso podría declarar la guerra. Cada instancia de gobierno tenía asignados poderes específicos. El gobierno federal se haría cargo de la política exterior, la administración de las tierras públicas, el comercio exterior y entre los estados, así como la acuñación de moneda, por lo que los estados no podrían acuñar su propia moneda, promulgar leyes retroactivas ni cancelar contratos, pero sí protegían los derechos civiles y otorgaba el derecho al sufragio, esto es, cada estado decidía quién podía votar. Se establecieron dos cámaras de diputados y senadores. La de senadores se compondría por 2 representantes por cada estado, mientras que la de diputados sería proporcional a los hombres libres que habitaran en cada uno, dejando fuera indígenas y esclavos negros, aunque la población de estos últimos sería contados como 3/5, lo que quería decir que 3/5 de su población total de esclavos negros se contarían como habitantes, siendo votos extra para los blancos del sur, gracias a la otra gente, como fue nombrada. Esta acción le dio ventaja al sur en la Cámara de Representantes o Cámara Baja del Congreso, a diferencia del Senado, donde el número estaba limitado a 2 por estado. La nueva constitución despertó mucha desconfianza y no sería ratificada por todos los estados hasta 2 años después, en 1790. Al año siguiente se agregarían las primeras 10 enmiendas que garantizaban la laicidad del Estado, portación de armas, reafirmaba los derechos en la propiedad privada y clarificaba los procesos judiciales. Otras 27 enmiendas han agregado hasta la actualidad. La lucha independentista no fue apoyada por todos los colonos blancos. Cerca del 20% de ellos permanecieron fieles al rey, por lo que fueron agredidos o despreciados por los independentistas. Al final, alrededor de 60,000 personas migraron a Canadá o el Caribe, territorio inglés. También migraron grupos indios como los Mohawks, capitaneados por el general Joseph Brown, así como los llamados negros fieles, que pelearon a favor de la corona. El triunfo de las fuerzas independentistas se debe, en parte, a su conocimiento del territorio, pero también a su ánimo independentista y el importante juego diplomático elaborado, integrando a otras naciones como España y Francia. Esta última quedará en una situación económica compleja que será una de las causas de la Revolución Francesa. Tanto la lucha de independencia como la Constitución de los Estados Unidos de América influyeron en posteriores movimientos. La Revolución Francesa, así como la independencia de América Latina, vieron en la lucha estadounidense y en sus textos creados un ejemplo a seguir. Sin embargo, en cada una de estas partes, los acontecimientos fueron diversos, haciendo que los resultados también, llevando a cada nación a atravesar procesos históricos particulares. Los territorios ganados tras la lucha impulsaron las ideas expansionistas que favorecerían el crecimiento territorial que tendrían los años siguientes, donde primaría la idea de expandirse desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico, como si fuera el destino de la nación, como si tuvieran que llevar la civilización a otras partes, tal como se ve en la imagen, donde a medida que avanzan los colonos, el ferrocarril y los cables telegráficos, las bestias, nativos y oscuridad huyen. Esta idea fue conocida como el Destino Manifiesto y se conjuntará con la doctrina Monroe y su famosa frase, América para los americanos, que aunque inició argumentando una protección al continente frente a una posible intervención europea, reflejando el miedo estadounidense a caer en su antigua condición de colonias, terminó teniendo otras implicaciones, en donde el gobierno estadounidense se erigió como protector de todo el continente americano, aún en contra de los gobiernos que se establecieran en otros países de América. Ambas ideas, proteger al continente y civilizar, serían los justificantes de distintas intervenciones en América Latina. Finalmente, es importante mencionar que la independencia de los Estados Unidos de América originó la primera República Federal moderna y marcó el inicio de una serie de revoluciones sociales que llevarán a la creación de las repúblicas modernas, pero al interior de la naciente república se mantuvieron diferencias importantes que harían que casi un siglo después se desatara una guerra civil que estuvo a punto de dividirla.